En la vasta historia del Imperio Romano, la relación entre el Senado y los emperadores fue un delicado equilibrio de poder, lealtad y traición. Aunque a menudo se presenta al Senado como una institución sumisa bajo la autoridad absoluta del César, la realidad fue mucho más compleja. Hubo momentos en que los senadores se convirtieron en los mayores aliados de los emperadores, pero también instantes en que se transformaron en sus peores enemigos, capaces de urdir complots, manipular ejércitos y hasta dictar la muerte del hombre más poderoso del mundo. Para entender esta tensión, debemos remontarnos a los últimos días de la República. Antes de que existiera un emperador, el Senado era el centro del poder romano. Integrado por las familias más antiguas e influyentes, dirigía la política exterior, controlaba las finanzas y supervisaba a los magistrados. Su autoridad provenía tanto de la tradición como de la riqueza de sus miembros. Pero la llegada de figuras como Julio César cambió para siempre ese equilibrio. César, tras acumular un poder sin precedentes, fue visto por muchos senadores como una amenaza a la República. Su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. fue el primer y más famoso ejemplo de cómo el Senado podía actuar directamente contra un líder que consideraba peligroso. Aquella conjura liderada por Bruto y Casio no solo buscaba salvar a Roma, sino también preservar los privilegios senatoriales frente a la concentración de poder en manos de un solo hombre. Sin embargo, el asesinato de César no devolvió la gloria al Senado. Por el contrario, sumió a Roma en una guerra civil que culminó con el ascenso de Octavio, luego conocido como Augusto, el primer emperador. Augusto fue hábil. En lugar de abolir el Senado, lo convirtió en una herramienta para legitimar su gobierno. Mantuvo la apariencia de una república, con el Senado ratificando sus decisiones, pero en la práctica, el poder real residía en él. Aún así, esta convivencia no estuvo exenta de tensiones. Algunos senadores, nostálgicos de la antigua libertad, comenzaron a conspirar. Bajo Tiberio, su sucesor, el Senado se convirtió en un campo minado de acusaciones. Las leyes de maiestas, traición, se usaron para eliminar a opositores y para que senadores ambiciosos destruyeran rivales y ganaran el favor imperial. Paradójicamente, el mismo Senado que temía al emperador también lo temía a sí mismo, pues sus miembros podían denunciarse mutuamente. La relación alcanzó un punto crítico bajo Calígula. Al principio, el joven emperador fue recibido con entusiasmo, pero pronto su comportamiento errático y sus humillaciones públicas al Senado, incluyendo la famosa anécdota de querer nombrar a su caballo como cónsul, encendieron el resentimiento. Las fuentes cuentan que, finalmente, oficiales de la Guardia Pretoriana, posiblemente con el conocimiento o el consentimiento de ciertos senadores, conspiraron para asesinarlo en el año 41 de Morris de Cristo. Este sería uno de los ejemplos más claros de colaboración entre facciones senatoriales y fuerzas militares para eliminar a un emperador. Otro caso dramático fue el de Nerón. Aunque en sus primeros años gobernó con el consejo de hombres sabios como Séneca, con el tiempo su paranoia lo llevó a ejecutar a varios senadores influyentes. El clímax llegó con la conspiración de Pisón en el año 65 d.C., un complot que involucraba a senadores, caballeros e incluso poetas como Lucano. El plan buscaba asesinar a Nerón y restaurar cierto poder al Senado. Descubierto el complot, Nerón ordenó una ola de ejecuciones y suicidios forzados que diezmaron a la élite política. Pero el Senado también supo actuar como verdugo oficial. En el año 68 d.C., cuando Nerón perdió el apoyo de las legiones y la rebelión se extendió, el Senado lo declaró hostis publicus, enemigo público, una sentencia que equivalía a condenarlo a muerte. Abandonado por todos, Nerón se suicidó poco después. Este momento marcó una rara ocasión en que el Senado logró deponer a un emperador por medios legales. Durante el turbulento Año de los Cuatro Emperadores, 69 d.C., el Senado fue un actor clave. Aunque las legiones decidían en última instancia quién gobernaba, la aprobación senatorial daba una pátina de legitimidad. Sin embargo,
Esta función también lo convirtió en un peón de las guerras civiles. Con Vespasiano, el Senado volvió a ser respetado, pero siempre bajo el control del emperador. La tensión resurgió con Domiciano, cuyo gobierno autoritario y purgas constantes generaron un clima de terror. Acusaciones de conspiraciones reales o imaginarias llevaron a ejecuciones masivas de senadores. Finalmente, en el año 96 d.C., Domiciano fue asesinado en una conspiración palaciega que contó con la participación de miembros de la corte y, según algunas fuentes, el conocimiento previo de senadores influyentes. El Senado, lejos de castigar a los asesinos, proclamó emperador a Nerva, marcando de nuevo su papel como árbitro supremo en momentos de crisis. En los siglos II y III, la figura del Senado fue perdiendo poder frente a los emperadores militares, pero aún conservaba la capacidad de legitimar o deslegitimar un reinado. En tiempos de crisis, como durante la anarquía militar, algunos emperadores buscaron desesperadamente el reconocimiento senatorial para consolidar su posición. Otros, al contrario, ignoraron por completo al Senado, gobernando solo con el apoyo de las legiones. El ejemplo más extremo de la ruptura entre Senado y emperador ocurrió con Maximino el Tracio, 235-238 d.C. Despreciado por la aristocracia, Maximino nunca puso un pie en Roma durante su reinado. El Senado, resentido y temeroso, declaró su destitución y apoyó a los emperadores rivales Gordiano I y II. Aunque la rebelión fracasó inicialmente, la semilla estaba plantada. En el año 238, conocido como el Año de los 6 Emperadores, el Senado jugó un papel central en las intrigas que acabaron con la muerte de Maximino. Con la llegada del Bajo Imperio y el traslado de la capital a Constantinopla, el Senado de Roma se convirtió en una institución más ceremonial, pero su historia de traiciones y desafíos a los emperadores quedó grabada como advertencia. Ningún César podía sentirse completamente seguro mientras existiera un cuerpo colegiado capaz de unir sus voluntades contra él. El enfrentamiento entre el Senado y los emperadores no fue una lucha constante, pero cuando estallaba, podía cambiar el curso de Roma. Fue una relación de conveniencia, donde la cooperación aseguraba estabilidad, pero la traición podía significar el fin abrupto de un reinado. A lo largo de los siglos, esta tensión moldeó el destino del imperio, recordándonos que incluso el poder absoluto puede caer si quienes aparentan ser sus aliados se convierten en sus jueces y verdugos.